Bienvenidos a Zoom Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un encuentro semanal de entrevistas y reflexiones sobre el presente, pasado y futuro de la isla, transmitidas a través de los canales de Cubanet. Muy buenas tardes tengan todos y bienvenidos a esta nueva emisión de Zoom Cubano. Me acompaña como siempre desde Madrid mi amigo y colega Hernán Alberro y acá desde Miami les habla Pedro Acosta. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Con el frío, como les decía, que está llegando acá ahora a Miami. Hernán, hoy vamos a hablar de un evento, de un hecho que pienso que va un poco a conmover o ya está conmoviendo específicamente a América Latina, y es el triunfo de Milei en las elecciones de Argentina. Se esperaba por muchos que triunfara, pero pienso que fue demoledora su victoria sobre su contrincante. Y para hablar del tema, contamos con Constanza Macina, doctora en Ciencias Políticas, profesora e investigadora universitaria. ¿Qué tal, Constanza? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pedro? Un gusto saludarte, un gusto verte, Hernán, también. Y bueno, como todos sabemos, desde Cuba es muy difícil estar en directo y más adelante pondremos unos comentarios que nos hizo nuestro amigo, el economista cubano Germán González. Hernán, te dejo el inicio del programa en esta ocasión a ti. Bueno, vos sabés que pensaba siempre en este programa hablamos de tu país, Pedro. Y hoy nos toca hablar del mío. Ah. Entonces quería, bueno, sí, la verdad que a ver, me parece que es válido empezar, porque en las noticias creo que ya todos han visto el gran fenómeno que generó desde el punto de vista del marketing político, diría yo, Javier Milei en la Argentina y la gran ayuda que tuvo por parte eh, del gobierno saliente, digamos, del kirchnerismo en términos del desastre económico y social y político que llevaron adelante. Pero quería empezar quizás con una pregunta muy amplia, Constanza. ¿Cómo viste todo el proceso del crecimiento de Javier Milei al presidente que vemos hoy? Que creo que también eso implica ciertos cambios en el camino, ¿no? ¿O no? Dale, bueno, muchas gracias por invitarme para acompañarlos y por este espacio para reflexionar. A ver, si ustedes me hubieran dicho en el 2019, después de que ganó Alberto, y de estos 4 años que en la Argentina fueron desastrosos en todo sentido, como vos lo decías, Hernán, con una pobreza que hoy llega al 45%, con más del 10% de indigencia, con una inflación galopante al 150 mínimo anual. Ya estamos en números que pasan el 12-15% por mes, con estimaciones cercanas al 20-25%. Y si hace 4 años ustedes me decían que en el 2023 ganaba Javier Milei, yo me hubiera muerto de la risa, ¿no? Realmente, me hubiera parecido un chiste, es como un meme, ¿no? Sin embargo, creo que en gran medida Javier Milei es el producto de los fracasos, los errores y el mal gobierno que fue este último gobierno kirchnerista y la reacción que generó, ¿no? Sobre todo a partir de la pandemia y de esa cuarentena eterna que tuvimos, esa cuarentena con vacunatorios VIP, esa cuarentena que después nos enteramos con las fiestas de Alberto y amigos en la Quinta de Olivos, en la Quinta Presidencial de Olivos para los que nos están escuchando. Entonces eso generó una reacción muy profunda y que se termina viendo, consolidando en este año que ahora llegó a esta parte, ¿no? De cómo fueron los números entre las PASO, las generales y el balotaje, y que se fue consolidando sobre todo en una franja de población que era típicamente kirchnerista, que eran los jóvenes. Lo que pasa es que esos jóvenes que de 16, 18, 20 años, que eran militantes del kirchnerismo hace 20 o hace 10 años, hoy ya tienen más de 30. Hoy tienen, digamos, aquellos jóvenes que acompañaron a Néstor en el 2003, pasaron los 40 años y se convirtieron en establishment, ¿no?
con lo cual el discurso de Milei sobre la casta y sobre todo sobre el statu quo fue pegando mucho sobre todo en esa franja etaria, porque si nosotros vamos a ver quién lo votó a Javier Milei, la verdad es que, si quieren ahora les comparto un mapa, Milei lo votan prácticamente en todo el país, con algunas claras excepciones. Claras me refiero porque, digo, son provincias que el kirchnerismo y el peronismo manejan hace 30 y pico de años, ¿no? Prácticamente de la vuelta de la democracia para acá. Pero es un conjunto de votantes que se da en todo el territorio, todas las clases sociales y todas las edades, pero fundamentalmente chicos, ¿no? El voto joven, que además, digo, que ahora tiene esos 16, 18, 20 años, que ya no se informa por medios tradicionales, y que la campaña de Milei fue fundamentalmente una campaña, ¿no? con redes sociales, ¿no? Y acá hay un punto importante, no sé si me estoy extendiendo mucho, pero hay algo de lo que no me quiero olvidar, es que del otro lado vos tenías al ministro candidato. Y eso es importante, porque nosotros en Argentina, a diferencia, por ejemplo, de Uruguay, no tenemos una norma que establezca que un ministro, por ejemplo, un gobernador, para ser candidato, tiene que renunciar antes a su cargo. Entonces, Massa era ministro de Economía, virtual presidente, porque la verdad es que Alberto estaba missing, apareció el otro día para la entrega del poder el domingo 10, pero la verdad es que estaba completamente desaparecido de escena. De hecho, en algunos actos oficiales incluso se lo veía a Massa, ¿no? Entonces, era, ¿no?, competir contra el candidato oficialista, que además era el ministro de Economía, repito, el ministro de Economía de este desastre, pero que entre las PASO y las generales articuló un conjunto más grande aún de planes para corregir ese mal resultado de las PASO, que siguió inflando nuestra base monetaria, ¿no?, y todos los problemas de inflación que ya arrastrábamos, pero que los siguió multiplicando y demás. Digo, como para dar cuenta, ¿no?, de este fenómeno de cancha inclinada, porque cuando pensamos en democracia pensamos no en fair play, y la verdad es que no fue fair play, porque el ministro candidato tenía todos los recursos del Estado y así los utilizó a su favor. Y de hecho hago un comentario a eso y te dejo la pregunta, Pedro, pero cuando escuchaba desde acá que Massa, cuando pierde las elecciones y da su discurso de reconociéndolo, inmediatamente se sabe que va a pedir licencia como ministro de Economía. Y entonces decía, va a pedir, pero qué cara dura, pide licencia. Y yo pensaba, no, lo hizo tarde, lo tendría que haber pedido Tal cual, tal 6 cual. meses por lo menos. Sí, ¿no? sí. Es sí. una locura, es una locura. Igual, ahí voy, Pedro, a tu pregunta. Hago una nota al pie de página con eso. Cuando sale Massa el domingo del balotaje a reconocer que había perdido, les aclaro, yo vivo en Ciudad de Buenos Aires, pero sé que pasó lo mismo en ciudades del interior, la gente salió a los balcones a aplaudir, a festejar que reconocían la derrota, porque la verdad es que el peronismo reconozca que perdió es, ¿no? Y además no perdió por poco. Digo, a diferencia de Macri-Scioli, del balotaje Macri-Scioli en el 2015, la verdad es que perdió por más de 10 puntos. Cuando quieran les muestro, no sé si puedo compartir pantalla, si quieren. Genial. Bueno, por ejemplo, a ver que ahí, espérenme, así lo vemos en grande para compartírselo, para comparar los resultados de las PASO 2019 con las PASO 2023. El azul es Unión por la Patria, es decir, es kirchnerismo, el amarillo Juntos por el Cambio, y a la derecha después, donde vemos todo violeta, es La Libertad Avanza. Fíjense cómo cambia las PASO 2019, aquellas PASO que Macri pierde por muchos puntos, a estas PASO del 2023. Lo otro que es notorio es que en las PASO participa cada vez menos gente, ¿no? A pesar del voto obligatorio, la participación en las PASO va decreciendo. Si quieren y tienen un minuto, les cuento qué son las PASO para los que nos estén escuchando. Las PASO son primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Es decir, todos los precandidatos de todos los partidos políticos se tienen que presentar a las PASO. Pero los partidos no están obligados a presentarle alternativas al ciudadano. Esto significa, por ejemplo, desde que están las PASO, el kirchnerismo usualmente iba con un solo candidato.
Estas fueron las primeras PASO donde el kirchnerismo fue con dos candidatos, que uno era un candidato testimonial, porque ya se sabía que Massa ganaba, el otro candidato era Grabois. Pero, por ejemplo, Juntos por el Cambio fue a PASO, entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, Milei no fue a PASO, o sea, se tenía que presentar, de hecho él gana justamente las PASO, pero no presentaba alternativas a la fórmula Milei-Villarroel. Esto es un dato interesante respecto de las PASO, porque una vez que están fijadas los precandidatos y pasan las PASO, las fórmulas después no se pueden cambiar. Entre las PASO y las generales hay 2 meses. Supongamos que Milei salió primero, Patricia había quedado ahí en números con Massa. Si hubiera posibilidad de rectificar las coaliciones, nosotros hubiéramos podido llegar a una general con una fórmula Milei-Patricia Bullrich. Pero una vez que las fórmulas se definieron, las precandidaturas para las PASO, después ya no las podemos cambiar. Eso es como un dato interesante. El segundo dato es esto que les decía, entre la PASO y la general, es la general, los resultados de las elecciones generales de octubre, entre las PASO y la general, el oficialismo puede hacer campaña, ¿no? Entonces, fíjense, estos son los resultados a presidente del 15, 19 y 23. Lo que veíamos en el 15 y 19 era un voto territorialmente definido, ¿no? Una Argentina partida en dos, donde el norte y el sur votaban kirchnerismo y las provincias del centro votaban Juntos por el Cambio. Lo que vemos en la general, que es el último mapita que ustedes tienen de Argentina a la derecha, es una distribución muy heterogénea entre Unión por la Patria y La Libertad Avanza. En el último, solo Juntos por el Cambio, fíjense que gana Ciudad de Buenos Aires, que es ese puntito chiquitito que dice 41.2 ahí bueno, no sé cómo marcarlo acá, pero ahí ese punto pequeño en la provincia de Buenos Aires, que además es la más grande, ¿no? Con esa especie de panza que tiene la provincia de Buenos Aires. Y si nosotros vamos a las PASO contra las generales, vemos cómo en las PASO Javier Milei, ¿no? Tenía este voto en la mayoría de las provincias, lo pierde en las generales, donde termina ganando Sergio Massa, pero llegamos al balotaje, ¿no? Entre Milei y Massa, y ahora les muestro los números, pero esto es cómo, cuánto mejoraron entre las PASO y las generales cada uno de los partidos. Fíjense que Unión por la Patria, kirchnerismo, dice FDT porque hasta esta elección era el frente de todos, el kirchnerismo, ¿no? Ahora se llamaron Unión por la Patria, por eso FDT/UP, porque se cambiaron el nombre. Entre las PASO y la general sube ese 7.8, que en gran medida se explica por todo lo que veníamos hablando de los planes y demás que puede hacer el oficialismo y Massa ministro. Esto, si quieren, lo charlamos después, si nos queda tiempo. Y este es el resultado del balotaje, ¿no? Esto que decíamos. Milei le termina sacando más de 10 puntos a Massa, que es lo que él temprano, el domingo del balotaje, sale a reconocer, porque bueno, ya la diferencia era irremontable. Y si vamos a los mapas, quién gana en cada provincia, fíjense, en el balotaje, en la segunda vuelta, ¿no? Solo queda la provincia de Buenos Aires, que prácticamente terminaron empatados, pero la provincia de Buenos Aires representa prácticamente el 40% del padrón electoral de todo el país, y dos provincias que acá las llamamos provincias feudales, ¿no? La del norte, la de arriba de toda esa franja que es Formosa, que es una provincia que la gobierna el gobernador Infran hace más de 30 años, que es una provincia sin cloacas, sin agua potable, lo deben haber visto, salió en los diarios del mundo, la gente más o menos encarcelada durante la cuarentena, y otra provincia que es terrible también en este tipo de datos, que es Santiago del Estero. Fíjense cómo cambia también entre la general y la segunda vuelta, nuevamente el mapa, y si lo comparamos con cuando gana Juntos por el Cambio, que era solamente la franja del medio donde ganaba Juntos por el Cambio, esto era lo que decíamos, que Milei gana en todas las provincias prácticamente, ¿no? Y le preguntamos, para completar un poco la mirada sobre este tema, a Germán González, al economista Germán González, que siempre participa en este programa, lo único en este momento de forma asincrónica, y le agradecemos mucho su completo testimonio sobre la mirada sobre el triunfo de Milei en la Argentina.
Yo creo que el fenómeno Milei es algo netamente argentino, como el fenómeno Bukele es algo netamente salvadoreño. Es decir, por ejemplo, Brasil, con una estabilidad económica alta, con niveles de inflación moderados, con un país que sigue avanzando en lo económico independientemente del gobierno que exista, porque avanzó durante Lula, avanzó durante Bolsonaro y avanza y sigue avanzando ahora con Lula. Es un país con una estabilidad. Eh, entonces ahí no es posible un Milei, porque bueno, los Milei salen de cuando hay una situación como la que tiene Argentina, una inflación terrible por detrás de Venezuela solamente en América y de Cuba, ¿no? Tres recesiones, perdón, 6 recesiones en 10 años, una deuda inmensa. Macri pidió el dinero y los kirchneristas se encargaron de dilapidarlo. Y entonces no hay con qué pagarle ahora las deudas. Un país potencialmente inmensamente rico, pero muy mal manejado desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de eso. Y una corrupción galopante. La vicepresidenta, expresidenta y vicepresidenta, con varios juicios por corrupción. Y una corrupción que llega a los más bajos niveles del Estado, se ha hecho ingobernable realmente. Entonces, Milei, entre las cosas, reducir el Estado. Imagínate tú que Argentina tiene un gobierno más voluminoso que el de Estados Unidos, mucho más voluminoso que el de Estados Unidos en relación con el tamaño de la economía y la población argentina. Y eso reducir 20 y pico de ministerios. Estados Unidos tiene 15 secretarías y Argentina tiene 20 y pico ministerios y negociados y intendencias y el diablo es eso hay que reducirlo. Hay que reducirlo. Yo creo que mi ley, por ejemplo, eso de liquidar el Banco Central de Argentina es una locura. Eso no creo que lo pueda hacer. No le va a ser posible. Pero sí independizarlo del gobierno, como es la FED en Estados Unidos y el resto de las democracias del mundo, que el banco debe ser una institución aparte, separada del Ejecutivo, para que no sea un monigote del Ejecutivo. Entonces yo creo que Milei va a tener muchas dificultades porque no tiene una estructura partidista. Se va a tener que apoyar en las estructuras partidistas en el Senado y en la Cámara de Argentina, de los gobiernos de derecha. Pero bueno, eso también va a ser limitado porque no son libertarios, son conservadores pero no libertarios. Entonces, bueno, yo no creo que Milei pueda hacer todo lo que se ha propuesto y todo lo que ha dicho. Ya empezó, imagínate tú que ya empezó hablando con el Papa, después de haber ahorrado horrores del Papa. No puede pelearse con Brasil, como ha dicho, porque Brasil es el principal cliente de Argentina, el principal cliente y proveedor. No puede pelearse con China, donde van el 30 o el 40% de las exportaciones. Será comunista y todo eso, pero son los que compran y pagan. Entonces yo creo que Milei en todo su discurso ha sido muy demagogo, ¿no? Muy mentiroso. Pero bueno, muchas cosas son necesarias hacer y cualquier cosa que haga que rompa el esquema de corrupción y de dominio del kirchnerismo y del peronismo es bueno para Argentina. Aunque no haga todo lo que dice, pero con algo que haga, aligerar el Estado, cambiar. Imagínate tú, Argentina es un país donde pone impuestos a las exportaciones. ¿Tú te imaginas eso? Poner impuestos a las exportaciones. Si tú lo que necesitas es exportar, todo el país del mundo necesita exportar. Entonces, los gobiernos argentinos han sido tan absurdos, tan corruptos y tan absurdos, populistas y mentirosos, que es necesario
romper eso, vaya, partir eso. Y ese es el papel de Milei, que lo que salga de ahí veremos. Y está el caso de la deuda de Cuba, un país que, como Argentina, que no tiene un kilo, que tiene un déficit enorme de dólares y una deuda inmensa, regalándole a Cuba una pila de millones de dólares. Yo no sé el cálculo actual con los intereses, pero es una pila de millones de dólares. Y eso los gobiernos anteriores, por complicidad con el régimen cubano, se lo han perdonado. Vamos a ver lo que hace Milei. Obviamente el triunfo de Milei es un golpe serio a los movimientos estos latinoamericanos, que su mayor perjuicio es la ayuda que le brindan y la justificación que le dan al régimen de Cuba, como es el caso de AMLO en México, que calificó el triunfo de Milei como un autogol de Argentina. De Petro, que se metió descaradamente en la política interna de otro país, lamentando que había ganado la ultraderecha en Argentina. Y eso obviamente siempre es bueno para nosotros los cubanos. Mientras menos cómplices tengan, es mejor para nosotros. Hay una palabra que suena nueva. Bueno, nos viene sonando hace rato, de que se está siguiendo más por acá el proceso eleccionario argentino. No era esa la pregunta que te iba a hacer, pero bueno, y es el balotaje. Eso no lo oímos en ninguna otras elecciones de ningún otro país. Pero la esencia era, ¿qué se puede esperar de Milei? Veo que él tiene 2 o 3 aspectos ahí que pienso que le va a ser muy difícil, o se va a meter en lío, como decimos nosotros, que es la situación que le está queriendo implementar, o que dice que va a hacer, es con China y con Brasil, que son dos países que tienen un comercio bien fuerte con ellos. ¿Podrá él llevar a cabo su plan? ¿Qué esperas? Mira, empiezo por un renglón anterior, Pedro, y es dentro de todas las deudas que nos deja el gobierno de Alberto Fernández, dentro de todos los desastres, para mí uno de los mayores desastres ha sido nuestra política exterior. Alberto Fernández se fue del gobierno sin declarar grupo terrorista Hamas, cuando además nosotros tuvimos 2 atentados acá, el de la Embajada de Israel y el de la AMIA. Alberto Fernández fue amigo de Putin. Antes de que empezara la guerra en Ucrania, él viajó justamente ¿se acuerdan?, a Rusia, para decir que quería que Argentina fuera la puerta de entrada de Rusia en América Latina. Es amigo de Maduro, nunca condenó las violaciones de derechos humanos de Maduro, nunca condenó las violaciones de derechos humanos de Ortega, y tampoco las que ocurren en Cuba. Entonces, me parece que una de las mayores deudas que tiene el kirchnerismo con los argentinos es en materia de política exterior, porque si hay algo que yo recupero siempre, reconozco, de nuestro primer gobierno democrático, el de Raúl Alfonsín, fue esa lucha por los derechos humanos, ¿no? Y la universalidad de los derechos humanos. Para el kirchnerismo, los derechos humanos pareciera que no son universales, ¿no? Depende si los que violan los derechos humanos son amigos o no son amigos. Cuando son amigos, bueno, en verdad sería algo así como cuando los derechos humanos son violados por la izquierda, miramos para otro lado, pero cuando los viola la derecha es mala y todo esto, ¿no? Entonces, me parece que ahí la política exterior del kirchnerismo, la ausencia de política exterior, o este alineamiento que hemos tenido en estos años. Acuérdense que cuando fue lo de Evo Morales en 2019, Argentina le dio asilo a Evo enseguida, ¿se acuerdan? O sea, la verdad es que por donde lo miremos, un escándalo tras otro. Entonces, en esa clave, en los últimos tiempos, Lula tomó partido respecto, bueno, como muchos líderes latinoamericanos, como López Obrador, Sánchez también, desde España tomaron partido por Massa, ¿no? Como políticos agoreros diciendo, no, está en riesgo la democracia. Bueno, no sé qué pasa con el riesgo a la democracia, porque la verdad es que si hay algo que tenemos que reconocer es que la democracia en este caso ha servido para justamente sacarnos de encima a los malos gobernantes, ¿no? Y a los malos políticos. En un punto es un salto al vacío también. Pero lo cierto es que, Pedro, yendo ahora sí a tu pregunta, Lula no vino a la asunción de Javier Milei.
La verdad es que la relación no te digo que se está tratando de recomponer por parte de Cancillería, pero tenemos que ver ahí qué pasa, porque obviamente la distancia ideológica es muy grande y Lula hoy tampoco es un presidente demasiado popular, ¿no? Tiene una pérdida de popularidad importantísima en Brasil, más allá de que Bolsonaro sí vino a la asunción de Milei. Yendo al tema de China, China nos prestó plata durante el último año del gobierno de Massa para pagarle al FMI. Entonces ahora tenemos una enorme deuda con China. Una de las primeras cosas que hizo la ahora canciller Diana Mondino fue reunirse con, no me acuerdo si con el embajador o quién de China, como para ir limando nuevas presas, más allá de lo que fue el discurso de Milei durante la campaña. Me parece que lo que estamos viendo en estos días, en todo sentido, no solo en eso, es un Milei más pragmático, más moderado, donde vos en la campaña podés correrte, radicalizarte justamente porque estás en campaña, y ahora llegaste al poder, ¿no? Y bueno, con todo lo que eso implica. Hernán, Y pensaba, a ver, estoy totalmente de acuerdo como suele pasar con lo que dice Constanza, porque de hecho pensaba varias cosas, ¿no? Primero sobre el proceso en sí. La verdad que todo el proceso fue institucionalmente bastante impecable. O sea, hay que decirlo, yo desde acá, desde España lo miraba como con algo de recelo. Por supuesto que hay diferencias abismales en términos de protocolo y demás, pero más allá de eso, la verdad es que Massa, saliendo en tiempo y forma a reconocer el triunfo de Javier Milei, tras haberlo llamado por teléfono, pues haciendo un discurso muy equilibrado. Milei, lo mismo, haciendo un discurso muy equilibrado, muy sensible, duro, porque la situación de Argentina es dura, pero reconociendo el apoyo del PRO y la importancia del apoyo Sí, del PRO para su para la triunfo. fiscalización. Exacto, pero podría no haberlo hecho, ¿no? O sea, podría haber hecho, y podría no haber mencionado a Macri y a Patricia, ¿no? O sea, y lo hizo, y me parece que eso es algo que hay que destacar mucho. Y luego, con respecto a la política exterior, sí, o sea, yo siempre estoy de la idea que es un error ser muy duro en estas cosas, pero entiendo que en campaña, incluso mismo Lula entiende este juego, ¿no? O sea, y lo entiende perfectamente, y sabe que lo que dijo Milei en campaña no necesariamente se puede tener en la elección. Y yo creo que esa es una relación que, por supuesto, no se va a reconstruir en términos de que se vayan a tomar una cerveza juntos a Ipanema, pero que seguramente, a ver, digo, estamos, A ver, pragmatismo. la otra, ¿no? Aún si quisiéramos, digo, la peor crisis política institucional que tuvimos con un país vecino, que fue Uruguay, con el tema de los cortes de los puentes del río Sí, sí. Uruguay, la verdad es que la relación con Uruguay era bastante buena, más allá del conflicto en sí, que era gravísimo, ¿no? Con lo Sí. cual yo creo que eso no... la verdad es que creo que, como dice Constanza, va a haber pragmatismo y sin tener frontera, pero sí teniendo una atadura institucional, que es digamos, un legado de plomo que nos deja todos estos años de kirchnerismo, es China, ¿no? O sea, la verdad es que hoy en día nos vamos a, me recuerda un poco a la situación de Ecuador, ¿no? Ecuador llega con un nivel de endeudamiento Lazo llega con un nivel de endeudamiento con China muy alto, que hace que en un punto se tenga que sentar, conversar y pedir, por favor, y muchas gracias, a todo lo que puedan ofrecer desde el Partido Comunista Chino por mucho rechazo que tenga Tal cual. hacia esta institución, ¿no? Entonces, hay un punto en el cual no podemos, pero me parece que sí es importante, y me gustaría que ahondemos un poco en eso, que sí es importante su postura respecto de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Porque ahí sí, la verdad es que con Cuba y Nicaragua particularmente no tenemos mucha relación que tengamos que estar aliados por algún motivo, más allá de que circunstancialmente pudiéramos necesitar algún voto en la ONU,
El caso de Cuba podría ser importante, pero si no, no. Y con Venezuela, más o menos, ¿no? Porque sí hemos tenido alguna relación. ¿Vos cómo ves que se va a desenvolver eso? Y hablando un poquito más ahora regionalmente, quería preguntarte cómo ves una potencial coalición de centro-derecha en América Latina, digamos. ¿Cómo ves eso constituyéndose o no? Claro, Iba por a ahí ver, también. arranco por la relación que tuvo el kirchnerismo con Chávez, ¿no? Esa relación, ¿se acuerdan las críticas a las relaciones carnales de Menem con Estados Unidos? Bueno, después tuvimos las relaciones carnales, como esto me imagino que lo escucha un público adulto, lo voy a decir que eran relaciones carnales literalmente hablando, entre el gobierno de Chávez y los gobiernos de Néstor y de Cristina. Me parece que ahí hay un punto de quiebre, ¿no? Como estos gobiernos como referentes del Foro de San Pablo y del Grupo de Puebla, y Milei erigiéndose, bueno, como vos lo decías, Hernán, ¿no? Como el líder de centro-derecha. Lo que tendremos que ver qué pasa en los próximos meses es si Milei se corre un poco más hacia el centro, al estilo Lacalle Pou, o se corre más a la derecha al estilo Jair Bolsonaro, ¿no? Me parece que tiene que, vamos a ver cómo se termina definiendo esto, ¿no? Me parece que hay una izquierda moderada, que podríamos decir que está representada en Boric, frente a una izquierda más radical, que ya la conocemos y sabemos quiénes son. Y por otro lado tenemos, ¿no? Como estas experiencias de centro-derecha entre Lacalle y lo que fue también el gobierno de Jair Bolsonaro, y ver dentro de ese centro hacia la derecha dónde se posiciona Javier Milei. Si nosotros vemos la campaña, estaba más corrido hacia la derecha, no hacia una derecha conservadora, sino hacia una derecha libertaria, y ahora lo vemos más moderado, ¿no? Que era un poquito lo que veníamos hablando. Entonces me parece que, a ver, Macri lo intentó y perdió la oportunidad de erigirse como un líder, como una referencia regional en la defensa de la democracia y en la lucha contra los autoritarismos. Y quizás Milei en ese sentido tenga esa oportunidad, ¿no? Y podamos ver qué es lo que pasa si se pueden estrechar, digamos, las relaciones con estos gobiernos de centro-derecha. Lo que pasa es que Uruguay, vos sabés que tiene elecciones el año que viene. Bueno, tenés la elección de Paraguay, que pasó hace poco también, con lo cual ahí podrías tener un aliado, y no sé qué va a pasar con Ecuador, con Noboa. Ahí tengo un gran signo de pregunta, ¿no? Pero me parece que lo que tenemos que definir, o lo que se va a definir en los próximos meses, es dentro de este espectro ideológico, qué tan hacia el centro está o cuánto se corre hacia la derecha el gobierno de Milei, ¿no? Yo te oía hablando, ¿no? Y describiendo el kirchnerismo, lo que había traído para Argentina, y me acordaba, salvando las diferencias, lo que le ha hecho el castrismo a Cuba, en política exterior sobre todo, y mucho más en economía, como tú dices. Los buenos son buenos cuando son los míos, si no, son malos, y económicamente Cuba es un desastre. Y oí tus números, tu intervención, y este hombre, ¿cómo se llamaba? Se me olvida el último presidente, quien declinó ahora de ustedes, de Argentina. Alberto Fernández. Alberto Fernández hizo, como está haciendo Díaz-Canel, poniéndole el clavo bien profundo a la deuda, a las relaciones internacionales. Pero, ¿cómo ustedes, estas preguntas van para los dos, han percibido en América Latina específicamente el triunfo de Macri? ¿Cómo ha sido la reacción en general de América Latina con relación a esto? A ver, empiezo yo si querés, Hernán. Yo lo que he visto en este tiempo es un acompañamiento y una reacción, te diría, muy, muy positiva de esta, vamos a llamarla centro derecha, dentro de ese espectro meto todos los liberales, los libertarios y los conservadores, porque realmente la campaña de Javier Milei, el triunfo de Javier Milei, es como un mensaje de que se le puede ganar al populismo, ¿no? Entonces hay muchos observando no solo la campaña, sino también la llegada de Milei al poder. Un dato que me parece interesante, Pedro, es el día de la Asunción.
El 10 de diciembre, a ver, en varios sentidos digo que me parece interesante. Este 10 de diciembre, este domingo, si ustedes no lo recuerdan, se los recuerdo, en el 2015, cuando ganó Macri, Cristina se negó a ponerle la banda presidencial y entregarle los atributos de mando. Hubo que hacer una ley de acefalía, tuvo que asumir la presidencia Pinedo, que era el presidente provisional del Senado, por 12 horas, tuvimos un presidente de 12 horas, que fue el que le tuvo que poner la banda presidencial a Macri, porque Cristina, yo no quiero. En esta clave, el domingo, Milei, por ejemplo, había pedido que la ceremonia fuera a las 11 de la mañana. Cristina dijo, no, yo quiero que sea a las 12, ¿no? Es una nena caprichosa que hasta último momento quiere que los caprichos y el Estado es de ella y se hacen las cosas como ella quiere. Me parece también muy representativo del 10 de diciembre, el video circuló por el mundo y me imagino que ustedes lo vieron, Cristina con su dedito, ¿no? Sí, cómo no. Me parece que es representativo de lo que es ella, y finalmente cuando él está jurando con las manitos en el bolsillo, ¿no? O sea, me parece una actitud desdeñosa y respetuosa no solo a la investidura presidencial, sino a la Constitución y a los argentinos, ¿no? Bueno, dicho lo cual, la cantidad e importancia de los líderes mundiales que vinieron Zelensky y vino Orbán. Y ayer leí una nota que decía que hubo un acercamiento ahora entre Zelensky y Orbán porque se encontraron en la asunción de Milei, ¿no? Lo cual digo, wow, ¿no? La externalidad positiva, porque la verdad es que, bueno, y te decía, los invitados, la presencia que hubo de mandatarios extranjeros y otro tipo de invitados extranjeros, y sobre todo el discurso que da Milei el domingo, que él sale del Congreso. De esto tuve muchas preguntas estos días, de por qué no dio el discurso en el Congreso. Tengo una lectura particular. La primera es que, si ustedes nuevamente recuerdan, en el 2015, cuando Macri da el discurso en el Congreso, en la Asamblea Legislativa, todo el kirchnerismo lo abuchea. Entonces, ¿para qué? Digo, me parece que ahí hay un aprendizaje de Milei respecto del macrismo, ¿no? ¿Para qué me voy a someter a que el kirchnerismo me levante papelitos de 30.000 desaparecidos o de lo que fuera, o del tema del aborto, de la ESI, de lo que se les ocurra en el momento, porque son kirchneristas? Sí, puedo salir y darle el discurso a la gente que voluntariamente fue a escucharlo y acompañarlo. Me parece un gesto de reconocimiento hacia el que lo votó y el que lo acompañó, ¿no? Y te repito, que fueron voluntariamente a escucharlo y acompañarlo. Entonces, me parece que todas estas cosas marcan como un cambio de época en la Argentina. El discurso de Milei, como decía también Hernán, fue un discurso muy moderado respecto de lo que fue la campaña, y me parece que en un punto fue fundacional, ¿no? Bueno, recuperemos aquella Argentina que alguna vez supimos ser y que hace 100 años venimos en decadencia, porque si ustedes se fijan, hace prácticamente 70 años que Argentina está en decadencia. O sea, empezamos a ir para abajo y vamos para abajo en todo sentido económico, pero a ver, uno de los peores resultados del kirchnerismo y de la política del Estado te cuida es que en las pruebas PISA no es que nos fue mal, somos impresentables. ¿Sí? Somos impresentables, los chicos terminan el colegio sin entender lo que leen. Y el otro día él dio un dato en ese discurso de que solo 16 de cada 100 chicos termina la escuela primaria / secundaria a tiempo. Ese dato es tremendo de un país que supo ser pionero en educación, ¿no? Entonces, digo, la recuperación de la figura de Sarmiento y la recuperación de la figura de Roca, durante su discurso. Roca ha sido una figura histórica que fue muy bastardeada por el kirchnerismo también. Ahora en nuestros libros de historia se estudia el genocidio de Roca contra, ¿no?, los pueblos originarios, cuando fue, ¿no?, la famosa conquista del desierto, ¿no? Allá mediando fines del siglo XIX, y la consolidación territorial del Estado argentino, ¿no?, que básicamente es eso. Entonces me parece que recuperar la figura de Sarmiento y recuperar la figura de Roca también son una referencia muy clara a lo que puede ser su propio gobierno. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Constanza, tenemos que ir cerrando, y nos quedan 3 minutitos nomás.
¿Te gustaría agregar algo más? Bueno, sí, a ver, lo primero es que vos sabés, Hernán, que yo digo, tengo el pesimismo existencial, ¿no? Yo quiero que este gobierno le vaya bien, porque si le va bien, nos va bien a todos. Si me preguntás respecto de las medidas que salieron ayer y otras cosas que he visto en las primeras 48 horas, no estoy contenta. No solo por lo económico, sino por, digamos, algunos vicios institucionales que me parece que están lejos de ser propios del liberalismo. Doy como ejemplo, por ejemplo, la jura de los ministros a puerta cerrada. Me parece que eso es un acto público y algo importante para el liberalismo es la publicidad de los actos de gobierno. Y me parece que ahí hay un diferencial que hay que hacer respecto del kirchnerismo, ¿no? El kirchnerismo se caracterizó por la opacidad en la toma de decisiones, ¿no? Por el círculo chico, todas las decisiones a puertas cerradas, pero esas asimetrías de información permitían también sacar ventaja para los amigos. Y me parece que hay que romper con eso, ¿no? Hay que terminar con el amiguismo y con la captura del Estado, como ha sido durante todos estos años por parte del kirchnerismo. La parte positiva es de, a pesar del populismo y de toda la prédica populista, se le puede ganar a los populistas en su propia cancha, ¿no? Incluso con algo que no hablamos, pero que lo quiero contar para ahora, para este final. Más además del plan de entregar esto y lo otro, hizo una campaña del miedo. La campaña del miedo a mí me pareció algo terrible, que era la campaña del miedo. Nosotros tenemos subsidios a la energía, tenemos subsidio al transporte público. Voy al ejemplo de transporte público. Hoy un boleto de ómnibus de colectivo vale 70 pesos. Referencia, $1, 1.000 pesos. 70 pesos serían como 7 centavos de dólar. Ahora ya el dólar está más de 1.000, pero hagámoslo con el ejercicio fácil de 1 a 1.000, 70 pesos, 7 centavos. Y Massa decía que si sin el subsidio del Estado presente y el Estado te cuida, el boleto de colectivo iba a estar 700 pesos. Y que vos, que trabajás, no lo vas a poder pagar. Lo cual es terrible, porque le estás diciendo a la gente que es pobre, que no llega a fin de mes, que si encima no los votan a ellos, ni siquiera vas a poder viajar en colectivo para ir a trabajar. O sea, me parece que esa campaña, ¿no? Esa campaña del miedo justamente terminó teniendo un efecto negativo. El efecto negativo es, de verdad, somos tan pobres, tan mal estamos, que ni siquiera vamos a poder pagar un boleto de colectivo. Bueno, al final del día, más del 55-56% de los argentinos terminó votando por Javier Milei. Constanza, muchas gracias por esta comunicación. Y nada, le dejamos la invitación hecha a nuestros oyentes, como siempre en Zoom Cubano, tratando de entender la realidad de Cuba, pero en este caso un poco contextualizando con el caso argentino. Los esperamos el próximo sábado a las 5:30 de la tarde por los canales de Cubanet. Muchas gracias.